Hola, muy buenos días jóvenes. Hoy nos reunimos en esta sesión de trabajo para empezar la actividad 4 correspondiente a la semana 5. En la actividad 4 nosotros tenemos el área de lengua y literatura y tenemos una actividad pendiente de realizar. Este acompañamiento consiste en darles unas pautas para que estas actividades las logremos hacer con la brevedad, con un estilo preciso y principalmente con buen ánimo. Así es que manos a la obra. Listo. Hoy día nos corresponde hablar sobre la actividad 4. Ustedes saben que en la actividad 4 se nos ha pedido que realicemos un artículo de una revista. Por lo tanto, nosotros vamos a ver primero ¿qué es una revista? La revista es un texto periodístico en el que se tratan diferentes temas, o pueden ser también revistas donde se enfoca un tema en especial. Hay revistas que hablan sobre temáticas de religión, revistas académicas, hay revistas donde trata sobre la moda, hay revistas donde hay diferentes tópicos. Las partes de una revista son portada. ¿Qué es la portada? Que ustedes ya la deben haber realizado. La portada, si la hicieron en Word, utilizan ustedes, es lo que nosotros conocemos como carátula. Si la hicieron en Word o la hicieron con cartulinas o en hojas, con lo que hayan tenido en su hogar. Entonces la portada es la carátula, lo que ustedes decoraron, donde le pusieron el título a su revista. Luego que tienen la portada viene el editorial. En el editorial es el punto de vista de cuál es la temática que voy a tratar en esa revista que yo voy a crear. Si es una revista, como en este caso que se les pide, una revista de temas científicos, porque ustedes están enfocando todas los avances tecnológicos que han hecho que el mundo mejore, que el mundo progrese. Entonces, su editorial va a tratar sobre los temas científicos. Luego del editorial tenemos nosotros el artículo. ¿Qué es un artículo de una revista? Ese es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Por lo tanto, vamos a enfocarnos primero con el concepto de artículo. Listo. El artículo es un texto que presenta la postura personal de un periodista, de un analista o de un pensador. Es decir, el artículo transmite el punto de vista de la persona que lo va a escribir. Esta temática de este artículo puede ser de un acontecimiento o puede ser de un asunto actual y de interés general. Si yo voy a escribir un artículo, este artículo debe llamar la atención a un gran público. No puede ser solamente de mi interés. Yo tengo que pensar en un artículo que genere curiosidad en un grupo grande de personas. Entonces, en el artículo yo voy a escribir mi postura de lo que yo he leído. Un artículo no puede ir solamente de la invención de algo que a mí se me ocurra en ese momento. No, el artículo es un texto que presenta o expresa una postura personal, pero esa postura personal tiene que ser basada en algunos textos que yo he leído. No puede ser solamente hecha de una simple lectura. El artículo tiene que tener una base que es una investigación. Yo, para poder escribir un artículo, debo investigar sobre el tema que yo escoja. Los artículos se clasifican en artículos argumentativos cuando yo voy a defender una postura, mi punto de vista. Yo, a capa y espada, yo tengo una opinión y yo puedo debatir esa opinión con alguien. Ese es un artículo argumentativo o un texto argumentativo. También existen los expositivos, cuando yo expongo una temática.
yo voy a dar a conocer, en este caso, ustedes sobre la investigación de los avances tecnológicos. Entonces usted va a exponer lo que ha investigado. Los narrativos es cuando cuentan un suceso, cuando comienzan a narrar un hecho, un acontecimiento. Y los artículos descriptivos cuando hacen una descripción sobre un objeto o sobre una persona, sobre un paisaje o sobre un suceso. Entonces los artículos nosotros los vamos a encasillar en 4 grupos. Tenemos el argumentativo, el expositivo, el narrativo y el descriptivo. Listo, vamos a seguir con la temática que nos corresponde, que es un artículo. Vamos a ver cuáles son los pasos para realizar este texto. Para realizar este texto, que lo conocemos como artículo, lo primero que debo hacer es seleccionar el tema. Y ustedes ya lo deben haber hecho. Tenían algunos avances tecnológicos, tenían el foco, tenían la máquina de vapor, tenían el televisor, tenían algunas investigaciones que se les facilitó para que lean. De esas lecturas, ustedes tenían que seleccionar un tema que les haya llamado más la atención, que les haya gustado, que haya despertado el interés. Siempre en este tipo de trabajos yo debo buscar un tema que a mí me agrade. Luego que yo selecciono el tema, cuando yo estoy con un tema que a mí me agrada, hago las cosas con mejor voluntad. Entonces, yo selecciono el tema de algo que a mí me gusta y eso me ayuda a seguir el segundo paso, que es la investigación. Selecciono el tema, pues ahora sí, voy a investigar sobre ese tema. No solamente voy a valerme de un libro, yo tengo que seguir y ver otras fuentes de información para tener más conocimientos sobre ese tema que yo he decidido buscar, que yo he buscado como tema principal para realizar mi artículo. Cuando yo hago mis investigaciones, yo tengo que anotar, porque muchas veces yo puedo olvidarme de qué fuente saqué eso. Entonces allí me ayuda a hacer unas tarjetas bibliográficas donde yo puedo anotar de qué libro estoy sacando o el link, o puedo anotar qué parte me agrada de esa lectura que me va a servir para desarrollar el artículo. Entonces yo tengo que hacer anotaciones. Y por último, cuando ya voy a escribir, yo puedo parafrasear. No es necesario que copiemos o transcribamos párrafos tal cual encuentro en los textos. No, yo puedo parafrasear y hacer que ese escrito, que ese artículo sea del agrado de todas las personas que están pendientes de mi lectura. Y más que todo, hacer que ese artículo sea una aportación de conocimientos. Porque nosotros en este caso vamos a hacer un artículo divulgativo. Recuerden ustedes que los artículos de divulgación son aquellos que van a aportar conocimientos, que van a salir, van a expandirse, van a divulgarse, como el tema mismo lo dice, para que todas las personas se enteren de lo que se ha investigado. Y en este tipo de artículos yo no puedo inventarme las cosas. En este tipo de artículos yo tengo que poner las secuencias de lo que yo he investigado, de pronto los nombres, las fechas que deben tener seguridad en lo que yo voy a redactar. Entonces, al hacer un artículo, yo tengo que fijarme en todas las fuentes confiables para yo poder hacer mi investigación e ir anotando. Y cuando ya me pongo a redactar, tengo que parafrasear, porque de pronto si yo copio tal cual, copio textualmente algo, puedo caer en un plagio. Entonces, por lo tanto, yo debo parafrasear para que mi artículo de mi revista no caiga en el plagio. Vamos a ver nosotros las partes de un artículo. En las partes de un artículo tenemos el título.
Yo ya tengo el tema del artículo. Bien, escogí el tema. Yo me invento ahorita que escogí el tema sobre el bombillo de luz. Ya. Debe ser llamativo y corto. Yo no voy a poner el bombillo de luz. De pronto yo busco, de todo lo que he investigado, le busco un título que sea más llamativo. Podría ser la luz que capte la atención del público. Algo principal es eso, ponerle nosotros un título que llame la atención. Luego un artículo tiene entradilla. La entradilla destaca algo importante del tema, o sea, del tema que yo voy a tratar. Destaca algo muy importante, es un pequeño resumen que se escriben a continuación del título. En este caso, en la imagen tenemos el título y con verde está un subtítulo. Algunos artículos no llevan ese subtítulo, algunos no. Viene el título y directo viene la entradilla, pero también se puede poner un subtítulo. La entradilla es una pequeña explicación del tema que vamos a tratar, un resumen muy corto. Ya, esa entradilla se lo escribe con letras más pequeñas. En un artículo se debe poner, para que cautive también a los lectores, fotografías o dibujos que tengan relación con la temática que se está escribiendo. Debo yo buscar la fotografía de algún personaje, de algún elemento que estamos redactando. Debe ser acompañado con las fotografías para que la explicación sea más clara. Y el último tema que tiene aquí de un artículo es el contenido. El último y lo principal. El contenido del artículo es el cuerpo. El cuerpo de este artículo va escrito en párrafos. Y ustedes saben que los párrafos deben ser con mucha coherencia, debe hilvanarse las ideas correctamente. Yo escribo el primer párrafo, punto aparte, dejo una línea de espacio y continúo con el segundo párrafo. Entonces, el cuerpo del artículo va usted a redactar todo lo que se refiere, lo que usted ha investigado. En el cuerpo del artículo no solamente va mi punto de vista, no. Yo tengo que escribir lo que he investigado, partes importantes de mi investigación, quién las dijo, en qué año se hizo esto, para qué sirvió. Entonces, en el cuerpo va propiamente toda la investigación. Y esa investigación, ese cuerpo termina también con una conclusión. Bueno, vamos a dejar hasta allí, que quede claro. Título llamativo, la entradilla, las fotografías que debe tener un artículo, el contenido que es prácticamente el cuerpo del artículo. Continuamos. Bien, ahora nos vamos a proyectar ya en lo que es la escritura. ¿Cómo escribo mi artículo? Para hacer nuestro artículo de revista, yo debo pensar primeramente en una introducción, es decir, plantear el tema. ¿De qué voy a hablar en este escrito, en este párrafo? ¿Por qué es importante el tema que he escogido? En este párrafo deben ir las informaciones más relevantes, o sea, lo más importante de la temática que estoy abordando. Un ejemplo que tengo aquí es sobre la bombilla de luz. En esta introducción estamos poniendo primero la fecha de la primera prueba. Estamos poniendo por qué es importante la fabricación de este bombillo, quién lo inventó. Y estamos poniendo también la parte que nosotros aquí en Ecuador no lo conocemos como bombillo, sino como foco. Entonces estamos dando la introducción de una manera clara para que la persona que vaya a leer nuestro artículo se conecte rápido al tema y le dé interés, le despierte la curiosidad para hacer la lectura total del artículo que nosotros publicaremos en nuestra revista. Por lo tanto, en la introducción debe ser muy directo al tema que yo voy a tratar, llamar la atención del lector. Continuamos. Luego de la introducción, vemos nosotros el desarrollo. En el desarrollo ya es propiamente
la temática desarrollada del artículo que yo voy a redactar. Los párrafos abordan las diferentes perspectivas y puntos de vista. En el desarrollo yo voy a poner todos los datos que he investigado, datos que yo he corroborado que son verdaderos, los puntos de vista de diferentes autores, no solamente los míos, sino que yo voy a redactar en el desarrollo toda la información que yo creo importante que deben saber el público. Detallar los datos que has investigado de los diferentes textos. Yo un artículo no lo puedo desarrollar en base solamente a un libro que yo lea. El artículo debe ser un producto de una investigación. Por lo tanto, luego que yo he hecho una introducción llamativa, yo voy a escribir todo lo que he investigado formando párrafos, como vemos aquí en el ejemplo. Se ha formado párrafos y yo voy poniendo el punto aparte. Deben ser unos párrafos coherentes, sin faltas ortográficas, y luego de cada punto aparte voy a dejar una línea e iniciar el siguiente párrafo. En muchos casos se deja sangría. En este ejemplo no hay sangría, pero nosotros en nuestro artículo podríamos dejar la sangría, que es el espacio que al empezar el siguiente párrafo. Eso lo hemos visto en clase, ustedes lo deben recordar. Listo, vamos a ver. Luego que yo tengo la introducción, el desarrollo, viene la conclusión. La conclusión es el fin, el párrafo con el que yo voy a concluir mi artículo periodístico, mi artículo de revista. Dice que la conclusión es la valoración general del tema tratado. En la conclusión yo voy a hacer de manera breve, voy a dar un resumen corto de todo lo que yo he investigado. En este caso, de la bombilla de luz. La bombilla sin duda logró revolucionar el diario vivir, al permitir que se iluminen las noches y que las actividades sean más seguras, ya que el uso de antorchas, teas y lámparas eran fuentes grandes de accidentes. Es imposible imaginar el mundo de hoy sin un bombillo. Entonces yo estoy concluyendo dando también en esta conclusión un punto de vista al que yo he llegado después de tanta investigación. Imaginémonos nosotros sin una luz eléctrica, ¿cómo sería nuestra vida? Estaríamos otra vez con las antorchas, otra vez con las teas, y eso era fuente de accidentes. Entonces nosotros nos damos cuenta que en la conclusión pongo algo de mi punto de vista, de lo que yo he leído, de lo que yo he tratado, lo termino dando una conclusión exacta sobre la temática que estoy tratando. Entonces, para hacer un artículo nosotros ya vemos que no es cosa difícil, es cuestión de ponernos a trabajar. Si alguien dice, yo no puedo escribir, con estos breves consejos ustedes podrían trabajar el artículo. Vamos a hacer un pequeño resumen desde cómo escribo mi artículo. Recordemos siempre la introducción. Luego tenemos el desarrollo. En el desarrollo son 3 o 4 párrafos donde yo voy a escribir todo lo que yo he investigado, con buena ortografía, dejando sangría. La conclusión es cuando ya termino mi escrito. En la conclusión yo también puedo empezar diciendo, para terminar, yo voy a utilizar conectores. Entonces en la conclusión yo puedo decir, definitivamente el abordar sobre el foco ha sido un tema que ha cautivado, yo sigo lo que quiero decir. Usted puede empezar la conclusión con un conector para terminar ya, que el lector se dé cuenta que ya, por fin, terminamos la lectura y el escritor está dando su punto de vista o su aporte en base a lo que ha leído. Así que eso es todo para escribir un artículo de revista. A más de este ejemplo que tenemos en estas diapositivas, yo he hecho
un artículo sobre el tren del Ecuador. Este artículo lo hice porque a mí me ha llamado la atención. Saber que el primer tren del Ecuador ya no funciona. En el gobierno de Lenín Moreno, por lo que estamos atravesando, esta crisis económica que nos ha tocado a nosotros enfrentar, ha hecho que la situación económica del país baje. Y el presidente ha tomado la decisión de que el tren termine su vida activa, que termine sus funciones, y por lo tanto este tesoro, este patrimonio nacional está sin funcionamiento. Este artículo de revista que lo he hecho para que les sirva a ustedes de apoyo, para que puedan hacer también su artículo y yo poder leer sus revistas también. Ojalá me hagan llegar, si los que han hecho en Word, me hagan llegar sus revistas por medio de su tutora. Listo, jóvenes, muchas gracias.